Seguimos allí, Eclesiastés. Esta es la tercera semana y ya es la final para poder estudiar el capítulo 8. ¿Se acuerda que hemos separado el capítulo en dos grandes secciones? La primera que va desde el verso 1 hasta el verso 9 y la segunda que va desde el verso 10 hasta el verso 17. Y dijimos que entre el verso 1 y el verso 9 Salomón nos recuerda y nos habla acerca de un tema que es sensible para nosotros como individuos, que tiene que ver con el hecho de cómo nosotros nos relacionamos con la autoridad. ¿Nos gusta tener a alguien sobre nosotros como autoridad? Probablemente si yo hiciera una encuesta llegaríamos a una conclusión mayoritaria. A la mayoría de nosotros no nos gusta tener a alguien sobre nosotros como autoridad. Luchamos con eso, luchamos bastante con el tema de la autoridad, en todo ámbito, en los trabajos seculares, en el colegio, en los estudios, en la casa nos cuesta someternos a la autoridad, en la iglesia, en todo ámbito generalmente nos cuesta poder reconocer a alguien como autoridad sobre nuestra vida. Y Salomón desde el verso 1 hasta el verso 9 va a hablar de este tema sensible. Y va a decir que para poder relacionarnos correctamente con la autoridad es necesaria la sabiduría, pero no la humana, sino la divina. Y en la segunda parte, en la segunda sección, Salomón nos llama la atención a cómo considerar la vida. ¿Cómo considerar la vida? Y se acuerda que le mencioné que probablemente en la gran mayoría de sus Biblias, a partir del verso 10, hay un título sobre el verso 10 que habla de las desigualdades de la vida. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ahora, nosotros mencionamos esto la semana pasada, ¿no? Cada vez que nosotros decimos que la vida es injusta, en realidad no estamos diciendo que la vida es la injusta. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Que quién es injusto? Dios. Es Dios el injusto. ¿Por qué permite que cosas malas le sucedan a gente buena? Creo que en algún momento les he mencionado este título de un libro, ¿no? Me parece que es del pastor Dobson. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y ese libro habla justamente de esto, ¿no? De cosas que en apariencia son malas, en apariencia son injustas. ¿Por qué? De nuevo, ¿por qué cosas malas le pasan a gente buena? Ahora, ahí es necesario recordar, ¿no es cierto?, lo que ya hemos visto en el capítulo 7, de que mejor es el fin de las cosas que el inicio, porque el fin nos revela el propósito. Generalmente al inicio nosotros no logramos comprender, no logramos entender el por qué Dios está haciendo las cosas como las está haciendo. No logramos entender eso. Pero cuando llegamos al final del camino podemos mirar hacia atrás y decir, sí, en realidad, por esto era. Por esto era. Ahora, Salomón en la segunda parte, en la segunda sección del capítulo, nos va a recordar esto y nos va a llamar la atención y nos va a decir, cuidado con cuestionar la justicia de la vida o la justicia de las cosas, porque en realidad quien está cuestionando es a Dios, y Dios es la autoridad soberana del universo. Hoy día vamos a estudiar desde el verso 14 hasta el final, hasta el verso 17, para poder concluir, para poder terminar. Y miren lo que dice, por favor, en el verso 14: hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Verso 15: por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso
no por eso podrá alcanzarlo. Mire cómo inicia esta parte, estos versículos que vamos a estudiar en este día. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Hay vanidad que se hace sobre la tierra. Hemos dicho que quizás la palabra clave, aparte de sabiduría en Eclesiastés, la palabra clave, porque es una de las palabras que más se repite en el libro, es justamente la palabra vanidad. ¿Se acuerdan? Vanidad, de vanidades, todo esto es vanidad. Se va a reiterar esa forma de presentar esta expresión varias veces en el texto, en el libro. Y hemos dicho que la expresión vanidad, vanidades, tiene que ver con algo sin sentido, algo vacío, algo que no tiene fundamento. ¿Se acuerdan? Pero ¿se acuerdan que cuando estudiamos el capítulo 7, mire, vaya un momentito atrás al capítulo 7, verso 14 en adelante. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Verso 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Ahora, ¿se acuerdan que cuando estudiamos este pasaje dijimos que interesantemente la palabra vanidad aquí no tenía que ver con algo vacío, con algo hueco, con algo sin sentido, sin fundamento, sino que la palabra vanidad aquí se traducía ídolo? ¿Se acuerdan? Entonces lo que Salomón está diciendo, todo esto he visto en los días de ¿cuándo? De mi idolatría. ¿Se acuerda que Salomón, que es reconocido como el hombre más sabio de la historia, ¿no es cierto? Ahora, ojo, no es reconocido como el mayor y mejor de los hombres de la historia. ¿Se acuerda quién es reconocido aún por Jesucristo como el mayor hombre de la historia? ¿No se acuerda? ¿No? Juan el Bautista. ¿Qué dice el Señor Jesús de él? De los hombres nacidos de mujer, no hay otro igual a él. No hay otro igual a él. Ahora, Salomón, que es reconocido como el hombre más sabio de la historia, tuvo un tiempo lejos de Dios, donde vivió tras la necedad de su idolatría. ¿Cuándo? Cuando las muchas mujeres que él había traído para vivir con él en palacio, 700 esposas, 300 concubinas, 1000 mujeres en total, habían traído sus ídolos y sus dioses a palacio. ¿Y qué es lo que hicieron estas mujeres con el corazón de Salomón? Hermano, la idea cuando yo hago preguntas es que ustedes puedan responder si saben la respuesta, porque así establecemos un diálogo, hacemos más entretenido esto, ¿no? Y no se me duermen. Lo llevaron a adorar dioses ajenos. La Biblia, ¿qué dice respecto al corazón? Que inclinaron el corazón de Salomón a estos dioses ajenos. Ahora, usted entiende que la idea de inclinar tiene que ver con el hecho de reverenciar, ¿no? De adorar, de reconocer. Lo que hicieron con Salomón fue eso. Salomón se olvidó del Dios vivo y verdadero e inclinó su corazón ante los dioses ajenos que sus mujeres habían traído a palacio. Por eso es que cuando él dice en el verso 15 del capítulo 7, todo esto he visto en los días de mi vanidad, es lo que está diciendo básicamente, todo esto he hecho, esto lo miré, lo observé en los días de mi idolatría. Recuerde, por eso que cuando nosotros comenzamos a estudiar Eclesiastés, ¿se acuerda que le pusimos un título a la serie? No se acuerda el título, ¿verdad? Yo me acuerdo. Recuerdos de una vida. Ese era el título, Recuerdos de una vida. ¿Por qué? Porque Salomón de alguna manera lo que está haciendo al escribir este libro inspirado por el Espíritu Santo es justamente hacer un resumen, un recordatorio de eso. Cómo él buscó lo supremo lejos de Dios para llegar a una conclusión al final, capítulo 12. Usted va a ver ahí cuál es la conclusión. Ahora no se la voy a decir hoy día porque no es tiempo, ¿no? Pero en el capítulo 12 hay una conclusión donde él dice algo, ¿no?
Bueno, déjeme adelantarle, que todo el hombre está en volverse a Dios. Ahí está. El hombre puede buscar todo lo supremo, puede buscar todo, sentirse realizado en todo, lejos de Dios, jamás lo hará. Porque el hombre solo encuentra su realización. Cuando hablo del hombre y la mujer. ¿Sí? Solo encuentra su realización en Dios. En Dios. Bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Verso 14. Hay vanidad. Aquí la palabra vanidad también se podría traducir como ídolo. En la misma palabra. No habla de algo vacío, de algo vano, de algo hueco, sino que de un ídolo. Y creo que es importante considerar esto para entender el versículo, porque el versículo es como un tanto extraño. Miren lo que dice el versículo. Hay vanidad que se hace sobre la tierra. ¿Cuál es la vanidad que se hace sobre la tierra? Que hay justos. ¿A quienes sucede? Como si hicieran, ¿qué cosa? Obras de impío. O sea, hay justos que en vez de recibir bien, reciben ¿qué cosa? Mal. ¿Y qué pasa con los impíos? En el versículo, ya hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Qué injusta es la vida, ¿no? ¿Ve? Casi 1 hora y media, no fue tanto, casi 1 hora hablando la semana pasada de que la vida no es injusta, porque cuando culpamos a la vida injusta es Dios, estamos culpando a Dios, ¿no? Si yo hubiese avanzado en el estudio, quizás no hubiese dicho eso el domingo pasado. Pero no, es que necesitamos considerar todo el texto y mirar el texto en detalle. Primero que todo, ¿por qué? Porque Salomón en este texto establece claramente el escenario donde estas cosas suceden. ¿Dónde sucede esto? Mire el texto, en el texto está la respuesta. ¿Dónde sucede? En la tierra. En la tierra. Y hermano, déjeme decirle que sí, es verdad. En la tierra esto sucede. En nuestra sociedad este tipo de cosas pasan. Que los justos llevan daño que no les corresponde y los injustos viven libremente. Pero eso pasa ¿dónde? En la tierra. ¿Pasa en el cielo también? No. En el cielo eso no pasa. Y hermano, déjeme decirle una cosa, déjeme darle una tranquilidad. Si por ese motivo usted algún día experimenta una injusticia y usted lleva el daño de otra persona que impíamente ha actuado y esa persona no lleva daño, no es castigado, no es juzgado como debe ser aquí en la tierra, allá en el cielo sí recibirá lo que le corresponde a sus obras, a sus acciones. Allá en el cielo sí sucede. Porque hay un Dios justo, un juez justo sobre la tierra, sobre todo el universo, que juzga con justicia todas y cada una de las cosas. Entonces es interesante este texto. Ahora, esta vanidad se hace o sucede sobre esta tierra. Sobre esta tierra. Por eso, hermano, creo sinceramente que nosotros debemos descansar no en nuestra justicia, sino en la justicia de Dios. Nosotros necesitamos descansar no en nuestra justicia, sino confiar en la justicia de Dios. Hay un lindo salmo que habla de esto. El Salmo 37, escrito por el rey David. Ahora usted sabe que el rey David era el padre de Salomón, ¿no? Y probablemente David le enseñó o habló con Salomón, le aconsejó más de alguna vez. Hablaron acerca de este tema, porque David sabía perfectamente que quien le sucedería en el trono sería justamente Salomón. Por lo tanto tenía que enseñarle, tenía que prepararle. Y probablemente le habló de este salmo. Mire lo que dice el Salmo 37. Mire lo que dice el Salmo 37. Comenzamos en el verso 1 y vamos a leer hasta el verso 11.
Y por favor, vaya prestando atención a mis énfasis. Ya yo voy a ir haciendo algunos énfasis en la lectura, vaya prestando atención a esos énfasis. Primero, comienza diciendo, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Me encanta este texto que viene ahora. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Me encanta ese texto. Ha sido una bendición en mi vida en momentos difíciles. Verso 7, este es el que me cuesta. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. No sé si logró notar mis énfasis. ¿Sabe? Hice un pequeño resumen de los énfasis. Es interesante como David, el rey David, insisto, inspirado por el Espíritu Santo, da ciertos mandatos en este pasaje. No te impacientes, no tengas envidia, confía, deleítate, encomienda. Nuevamente confía, la que les decía, la que nos cuesta, ¿no? Guarda silencio, no te alteres, deja, desecha, no te excites. Dígame si no es difícil en un sentido cuando vemos situaciones que nos parecen injustas o incorrectas, sobre todo si estas situaciones que nos parecen injustas, incorrectas, que provienen de alguien que tiene que ejercer autoridad. Dígame si no nos es difícil guardar silencio. Dígame si no es difícil no alterarnos. Dígame si no es difícil no hacer algo. Bueno, el rey David en este salmo nos dice: confía en Dios, encomienda a Jehová tu camino, deleítate en el Señor, espera en Él. ¿Sabe lo que está diciendo, no? Deja que Él aplique su justicia, porque Él dice algo interesante. El texto que le decía yo, que para mí ha sido una bendición, el verso 6: exhibirá tu justicia. Eso es un trabajo de Dios, no es mi trabajo. No es mi trabajo andarme defendiendo, no es mi trabajo andar exhibiendo mi causa, diciendo: mire, lo que está pasando es injusto. No es mi trabajo. Esa es una obra de Dios. Él exhibirá nuestra justicia como la luz del mediodía. Nuestra justicia como la luz y nuestro derecho como el mediodía. Él hará eso. Él hará eso. ¿Sabe qué es interesante? Hace años atrás esto sucedió de manera literal. Literal en mi vida. Yo había experimentado una situación bien compleja un año y medio antes. Hasta que un día, al mediodía, noticia del mediodía, me llamó un hermano, me dijo: prenda la tele en tal canal. Y la prendimos. Y estaba pasando esto. El Señor estaba exhibiendo mi justicia. ¿Y en qué momento era? Al mediodía, como dice el texto. Lo dejo aquí. Es difícil, hermano. No es fácil. No es fácil en un sentido no rebelarse ante, entre comillas, las injusticias, ante, entre comillas, lo que son las injusticias. Pero usted tiene que entender algo. Usted necesita entender algo.
que es Dios quien exhibe la justicia. Cuando nosotros descansamos y confiamos en Él, que tiene mucho que ver con el final de la predicación de la semana pasada, ¿se acuerdan? Que la semana pasada hablábamos de aquel hombre que teme a Dios, ¿se acuerdan? El hombre que teme a Dios, que espera en Él, que confía en Él, descansará en que Él obrará como Él quiere hacerlo. Sigue el pasaje, verso 15. Por tanto dice Salomón, escribe Salomón, alabé yo la alegría. Ahora, pareciera que este texto es un poco conformista, ¿no? Pareciera que este texto es... Porque ¿qué es lo que está diciendo Salomón? Yo me gocé, yo alabé, disfruté de la alegría. ¿Cuál alegría? ¿Cuál es la alegría según el texto? Verso 15, por tanto alabé yo la alegría. ¿Cuál es la alegría según el texto? Básicamente, ¿sabe cuál es? Que el hombre no tiene otro bien bajo el sol que hacer qué cosa. Comer, beber, ¿qué más? Y alegrarse. Entonces pareciera que el texto es como conformista, ¿no? Y uno podría decir, claro, es fácil para un rey, pues. Fácil para un rey que, según lo que... ¿Se acuerda cuando dijimos al principio, cuando recién empezamos a estudiar, dijimos que en su palacio había banquete continuo? Que con lo que él consumía, con lo que él gastaba en alimento, en bebida, en una fiesta, y que eran fiestas diarias, en una fiesta se podría alimentar a muchísima gente. Entonces, claro, es fácil para un rey decir esto, ¿no? Que la alegría o el bien del hombre es comer, beber y alegrarse. Pero déjenme decirle que este principio recorre toda la Biblia. El principio de gozarnos, de confiar, de depender del Señor para nuestra comida, para nuestra bebida, es algo que recorre toda la Escritura. Toda la Escritura. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte? Mateo capítulo 6, verso 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué más? Y todas estas cosas os serán. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son estas cosas, no? Ahora, si usted mira en el contexto del texto, un poquito antes viene hablando de la comida, la bebida y el vestuario. Viene hablando de eso. Si usted mira Mateo 6:33 en el contexto, mirad las aves de los cielos, no trabajan, pero el Padre, vuestro Padre está en el cielo, la alimenta. Mirad los lirios del campo, que ni hilan, ni ¿cómo se llama? Ni cosen, y se visten con colores que nadie más se viste, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Está hablando de la comida, de la bebida, del vestuario. Y la conclusión de él es decir, buscad primeramente el reino de justicia, el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, la comida, la bebida, el vestuario, os serán añadidas. Descansen en Dios, deje que Dios haga lo que ustedes de pronto se afanan tanto en hacer, deje que Dios lo haga. Porque Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. ¿Qué escribió el apóstol Pablo? Le escribe a la iglesia de Filipenses, ¿no? De los filipenses. Allí en Filipenses capítulo 4, desde el verso 10 al verso 13. Y él les va a decir algo interesante, ¿no? Me alegro, me gozo. Recuerde que la palabra gozo en la epístola de Filipenses se repite muchas veces. En la epístola del gozo. Y él le dice, me alegro, me gozo en que hayáis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Cuál era el cuidado? Bueno, la carta de Filipenses se escribe como una forma de gratitud a la iglesia porque la iglesia le envía una ofrenda mientras él está detenido. Entonces Pablo le dice, bueno, yo me alegro que hayáis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, me mandaron una ofrenda, gracias. Le dice, no le escribo esto, no les digo esto porque tenga necesidad. Pero le va a decir algo, ¿no? Porque he aprendido a contentarme cualquiera sea mi condición. Sé tener mucho, sé tener poco. Sé tener mucho, sé tener poco.
Por todo y por todos he sido enseñado. Y ahí se mete el versículo caballito de batalla, ¿no? Ese que tanto sacamos de contexto. 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me voy a ir a tirar del tercer piso un edificio de cabeza, porque no me va a pasar nada, porque Cristo me fortalece, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, puedo pararme delante de un camión que me atropelle y me mande lejos y no me va a pasar nada, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿o no? No, hermano. Ese texto está en el contexto de la provisión material, del cuidado, de las ofrendas. En ese contexto está. ¿Sabe lo que está diciendo en el sentido Pablo? Dependo del Señor. Agradezco su ofrenda, hermano de Filipo. La agradezco. Ha sido una bendición. Pero aún si no hubiese llegado a esta ofrenda, todo lo puedo en Cristo que me cuida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que se encarga aún de estas cosas sobre mí o de mí. Ese es el contexto, ese es el sentido de ese texto. Y como le decía, este principio recorre toda la Escritura. Pablo escribiéndole ahora a Timoteo, ¿no? A su amado hijo en la fe, Timoteo, una de las epístolas conocidas como epístolas pastorales, 1 Timoteo capítulo 6, versos 6 al 10, el apóstol Pablo le dice que gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? De contentamiento. No sé si recuerda, pero en Filipenses el apóstol Pablo también dice: aprendido a contentarme cualquiera sea mi condición. Es la misma palabra, contentamiento. Y Pablo le va a decir a Timoteo: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Contentarse con la condición que uno tiene. ¿Se acuerda que yo le dije que pareciera que el verso 15 de Eclesiastés 8 es como un texto muy conformista en un sentido? ¿Por qué me tengo que conformar con estas cosas? Hermano, hay que decirle una cosa: los apóstoles de la prosperidad en este día le dicen a usted: no se conforme. ¿Por qué tenemos que los cristianos ser, los hijos de Dios, tenemos que ser pobres? No, si no tenemos que ser pobres, pero tampoco tenemos que ser ricos de mala manera, ¿no? No. Yo le decía recién hace un ratito atrás, a mí me cuesta pedir ofrendas excepcionales, no me gusta seguir a vos. De hecho, el tema de la ofrenda siempre tiene que ver el hermano Pablo como diácono. Eso por orden, por cuidado de ustedes como congregación, cuidado mío como pastor. Siempre tiene que ser así. Siempre. Pero los apóstoles de la prosperidad le dicen: no se conforme, no se contente con lo poco que tiene, exija más, exija más. Si usted es hijo del rey de reyes, y lo somos, del dueño del universo, y lo somos, del dueño del oro, pero es él, no yo. ¿Por qué tengo que ir por la vida como el hijo pródigo, hermano? ¿Recuerda la historia del hijo pródigo, no? Mire, la historia del hijo pródigo es muy linda, pero tiene enseñanzas que a veces desconocemos. Padre, dame lo que me corresponde de mi heredad. ¿Ya sabe lo que le está diciendo el hijo pródigo al padre? Me vales más muerto que vivo. Ningún, en tiempos bíblicos, en los días del Señor Jesucristo, ningún hijo iría a reclamar su herencia donde su padre. Eso era mal visto. Porque un hijo solo iba a obtener su herencia ¿cuándo? Cuando el padre muriese. Por lo tanto, lo que hace este hijo al pedirle la herencia, la parte de su herencia que le corresponde, le está diciendo: ¿sabes qué, papá? Yo preferiría que tú estuvieras muerto, porque si yo podría disfrutar de todo lo que me corresponde. ¿Sabes que eso es lo que muchos apóstoles de la prosperidad hacen hoy día? No, reclámele a Dios lo que es suyo. Es como diciéndole: es tuyo. Dios, me vale más muerto que vivo. Hermano, cuidado, no es así. Pablo dice, le escribe a Timoteo, le dice: aprendido, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Verso 8, capítulo 6 de
6 de 1 Timoteo, verso 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Tiene lo justo y necesario para el día? ¿Tiene una ropita con que vestirse en este día caluroso? Esté contento porque tiene esa ropita con que vestirse en este día caluroso. ¿Va a llegar a su casa a comerse un platito de comida? ¿Sí? Esté contento porque tiene eso. Y el día de mañana, déjeselo al Señor. El día de mañana el Señor se preocupa. Ahora, nosotros somos más estructurados, ¿no? Sobre todo, yo a veces hago la diferenciación entre las mujeres y los varones, ¿no? La hermana, si tiene la despensa para el mes, está feliz, ¿no es cierto? Yo, si tengo la Coca-Cola del día, estoy feliz. Ahí lo que estoy feliz. Y cuando no tengo Coca-Cola, ¡oh, que sufro! Pero bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Contentamiento. Contentamiento. ¿Qué es lo que dice Salomón? Hay sobre la tierra, que hay justo a quienes sucede como si hicieran... No, verso 15 estaba. Por tanto, alabé yo la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo. Mire, hermano, si usted como fruto de su trabajo tiene lo suficiente, lo necesario para cubrir sus necesidades básicas, sea feliz con eso. Sea feliz con eso. Conténtese, alégrese, deje que el Señor se ocupe de lo demás. Deje que el Señor se ocupe de lo que ha de venir. Y esto le quede de su trabajo, los días de su vida que Dios le concede, debajo del sol. ¿Sabe que esta semana supe de un hombre que se jubiló? Después de 50 años más o menos de trabajo, se jubiló. ¿Usted sabe lo que significa o de dónde viene la palabra jubilación o jubilarse? ¿Sabe de dónde viene? Júbilo. Y la palabra júbilo viene de una palabra hebrea, que era una fiesta solemne hebrea, la fiesta del jubileo. ¿Sabe en qué consistía la fiesta del jubileo? Que después de una cierta cantidad de años la tierra descansaba de su trabajo, no era sembrado. Que después de una cierta cantidad de años todas las deudas que uno había contraído con una persona quedaban saldadas. Yo iba y le pedía un préstamo a Budín, a Bastián. Y Bastián me decía, pero me lo va a pagar, pastor, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas cuotas? 18 cuotas. Y yo, pillo, sabía que en un mes más era el jubileo, pero a él le pasaba, entonces él me pasaba la plata, entramos en el jubileo y le decía, Bastián, estamos en jubileo, deuda saldada. Eso pasaba. Ahora, ¿qué pasaba con los esclavos? Si alguien había entrado en un tema de esclavitud, de servidumbre, quedaba liberado. El jubileo era un tiempo de alegría, era un tiempo de celebración, de regocijo para el pueblo. Eso era el jubileo. Bueno, ahí es donde se basa la palabra jubilación. Déjeme preguntarle, ¿la jubilación hoy día es un tiempo de regocijo, de alegría? Fíjese que le decía, ¿no? Este hombre trabajó por más de 50 años. 2 trabajos. En un lugar de 8:30 a 4:30 de la tarde, en el otro lugar de 5 de la tarde hasta 10:30 de la noche. Eso de lunes a jueves. Porque viernes y sábado él trabajaba en turno de noche. Entonces entraba a las 10 de la noche y salía a las 8 de la mañana el día siguiente, sábado y domingo. Y el día sábado se quedaba trabajando haciendo pitutos de jardinería en otro lugar. Y cuando tenía otro tiempito libre, jardinería a otro lugar. Yo una vez le pregunté, ¿no? ¿Y cuándo descansa? ¿Sabe cuál fue su respuesta? Cuando me muera voy a descansar. Déjeme decirle que suena heroico, ¿no? ¡Ay, qué hombre más trabajador! No es muy sabio eso. No es muy sabio.
Ni se alegró con lo que comía, ni se alegró con lo que bebía, ni tuvo alegría. Se jubiló. Tuvo oportunidad de ver los papeles de jubilación. Más de 50 años de trabajo. 215.000 pesos mensuales. ¿Te entiende, no? La jubilación hoy día no son días de alegría. Son días de amargura, de tristeza, de frustración. Porque él todavía tiene fuerzas para trabajar como trabaja, pero en unos años más no va a tener esa fuerza. Y como ha matado la máquina, perdón que lo ponga de esa forma, ¿no? Como ha matado su cuerpo, probablemente cuando ya tenga que descansar, usted sabe lo que le va a pasar a ese cuerpo, ¿no? Van a venir todos los achaques, todas las enfermedades y toda la platita de la jubilación. ¿A dónde se va a ir? A los remedios. Salomón dice, cuidado, es extraño, pareciera injusto, pero eso es lo que pasa aquí en la tierra, hermano. Déjeme insistir con esto. Eso es lo que pasa aquí en la tierra. Y cuando nosotros reclamamos que esto es injusto, ¿a quién le estamos reclamando? A Dios. Y Dios, no se olvide de esto, Dios es nuestra autoridad soberana. Dios es nuestra autoridad soberana. Sigo para poder terminar, verso 18, 16 y verso 17. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. ¿Se da cuenta? ¿Se acuerdan del ejemplo que le ponía, no? Hay gente que ni de noche ni de día descansa, está continuamente trabajando. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace, porque, por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Mire cómo termina Salomón. Salomón termina este pasaje, este texto, diciendo, no importa cuánto te afanes, no importa cuánto el hombre trabaje y se afane en esta tierra, no importa si trabaja de día o trabaja de noche, sin descansar, sin dormir. El hombre que está lejos de Dios no encontrará ninguna satisfacción en las obras que hace. Pero el hombre que depende del Señor descansará sabiendo que el Señor tendrá cuidado de él siempre. El Señor tendrá cuidado de él siempre. Siempre. El hombre que cuestiona a Dios, el hombre que cuestiona la justicia de Dios, la sabiduría de Dios, que solo confía en él mismo y en sus propias fuerzas, hermano, jamás podrá alcanzar aquello que Dios tiene preparado para el hombre. Para el hombre. El Señor Jesús, déjeme terminar citando este pasaje. El Señor Jesús dijo lo siguiente, Mateo capítulo 6, verso 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, la comida, la bebida, el vestuario, os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana,
porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio afán. Descanse, hermano, en el Señor. Dependa del Señor. Deje que el Señor sea Dios en su vida. No quiera usted ser Dios. Deje que Dios sea Dios. Amén.